Bienvenido a Leales y Traidores a la 4T. De la UNAM. En la UNAM tú tienes la posibilidad de tú pedir o tú hacer no me acuerdo cómo se llama el procedimiento legal, pero tú puedes hacer un procedimiento administrativo para reclamar que tus derechos universitarios se ejerzan cuando son violados por una autoridad. Este ministerio es el más difícil de llevar a cabo por un estudiante, porque estás hablando de una persona que no está trabajando, que no tiene el tiempo para esperar un veredicto cuando se le está yendo su juventud. Claro. Entonces, muy pocas personas saben siquiera de estos procedimientos y pueden, no se puede despedir a un profesor universitario, por ejemplo. No solamente el profesor universitario tiene libertad de cátedra, sino que tiene ya cuando tiene un nivel C, ya no se le puede despedir. Sea violador, sea acosador, sea intransigente, enseñe religión o cualquier otro tipo de enseñanza, porque hay libertad de cátedra. Entonces esto en la UNAM se llegó a tal grado que prácticamente, pues sí, las escuelas tribales, los favoritismos, etcétera, no solamente elegían a quién se quedaba con las plazas, sino que empezó a volverse, digamos, centros ideológicos, por así decirlo. O sea, si tú pertenecías a tal ideología, no podías acceder a siquiera presentarte una terna para profesor o para una beca. Si no eras aliado de fulano, no podías obtener una beca. Y eso ha sido un secreto a voces de muchos años. Sí. Y te puedo decir que yo lo verifiqué y realmente es muy difícil en la UNAM ya conseguir una beca. Por eso el que ahorita se haya destapado que muchas de las personas de la cuarta T también han obtenido becas fraudulentas, yo creo que es algo muy bueno. Porque efectivamente la UNAM, desde hace muchos años, como te puedo decir, desde por lo menos el 96, se ha elitizado, por no decir se ha derechizado, porque cada facultad tiene su rama política. Entonces, tienes a una UNAM fragmentada en las diferentes vertientes políticas y prácticamente la carrera que tú estudias va a determinar a qué partido político tú vas a votar. Y no va a tener el mismo presupuesto la facultad de la UNAM, la facultad de Economía o la facultad de Derecho que la facultad de Ciencias Políticas o filosofía. Entonces, exacto. Entonces, cuando te estoy hablando del movimiento 132 y te digo, ya es la verificación de un hecho, no es que son los hijos de los industriales los que lideran este movimiento. Son los hijos, muchos de ellos incluso, hijos de líderes estudiantiles del 68 de la UNAM que decidieron salirse de esa UNAM e irse a universidades privadas. Sí. Entonces, las universidades privadas se vuelven también think tanks, lo que se conoce en relaciones internacionales, centros de pensamiento de cambio político. Que eso tampoco se aborda porque finalmente nadie te va a decir, sí, yo estoy aquí por porque estoy persiguiendo este hueso, mi familia me trajo acá. Pero lo sabemos petit comité, los que estamos dentro del ajo, y de alguna manera pues hemos sido marginalizados de ese proceso por no estar, digamos, en el bando correcto. Sí. Entonces, estos movimientos, te digo, no son nada más de derecha, también es la izquierda, como llama a Jalife la izquierda retrógrada, porque también hay una izquierda retrógrada. Jacobina y todo eso le llama, pues. Que es la que también ha hecho trizas a la UNAM, ¿no? Porque también estamos hablando de que no se puede hacer una izquierda que no sea de acuerdo a los lineamientos de estas líneas, ya vacas sagradas dentro del PRD. Tú no puedes ser socialista independiente, por ejemplo. Tú no puedes ser comunista tampoco. No puedes, no sé, estudiar a Marx fuera de economía o fuera de filosofía. ¿Me entiendes? O sea, sí, parece chiste, jalado pues, de los pelos, donde se supone que debería de haber más libertad de pensamiento, pues realmente ya no la hay. Entonces, lo que está haciendo Andrés Manuel es simplemente la verificación de un hecho, ¿no? Que ya hace tiempo
ya se cristalizó con la elección de Grau. Y desgraciadamente, quien lo felicitó fue Andrés Manuel. Y lo Sí, tengo claro. que comentar porque para mí es una desgracia Sí, que sí, un sí. presidente le haya dado su venia sabiendo de dónde viene. Eso nos deja ante una cuestión que yo la abro para el público que nos está observando. Por eso te comentaba en un principio la cuestión del sentido común. Claro. No podemos seguir siendo ovejas, porque todos podríamos o tenemos la capacidad de volvernos líderes. Eso es lo que no nos enseñan en los países tercermundistas, porque lo que quieren las potencias es que nosotros seamos rebaños. Pero Sí. cuando tú saltas el charco y tú ya estás en países del primer mundo, te das cuenta que la educación es completamente distinta, que desde niño te están enseñando que tú eres lo mejor que hay en el universo y que tú mereces liderar y que tú simplemente eres mágico y maravilloso por existir. Ese cambio emocional se operó en nosotros justamente después, a finales de los años 70. Ese cambio que llamado neoliberalismo no fue nada más un cambio económico. Casi nadie lo trata, pero también fue un cambio de la mente y un cambio de, como le llaman en el contexto anglosajón, fue una operación de un cambio de mentalidad y un cambio de emocionalidad. Nosotros veníamos del famoso milagro económico, veníamos de un Sí. crecimiento petrolero increíble, veníamos de Sí, del 6%. un crecimiento exponencial del bienestar social en una sola generación. Mis padres vienen de Peralvillo y en una sola generación no solamente llegaron a la universidad, sino que mi mamá a los 24 años ya era delegada sindical de una de los no te voy a decir el nombre, pero de uno Sí, no. de los sindicatos más importantes del sindicato de Luz y Fuerza del Centro, este conglomerado de empresas paraestatales. ¿Cómo se puede verificar esto si no es mediante un cambio de mentalidad viniendo de un gobierno? Pero no nada más del gobierno, tú también tienes como gobierno que crear un movimiento de base, lo que se conoce en ciencias políticas como movimientos de base, que quiere decir algo que se operó sobre todo en los años de Cárdenas y que se operó mediante el cine y también mediante la televisión, los libros, por ejemplo, el que nosotros tengamos acceso a libros de texto gratuitos es algo único en todo el mundo. México es uno de los pocos países que publica libros de texto gratuito, donde tú puedes encontrar toda tu historia desde diferentes puntos de vista desarrollada a tu nivel de crecimiento. Eso no se ve en prácticamente ningún lugar. Tú para conocer tu historia tienes que tomar cursos extra o llegar a estudiarla en la universidad en ciertos lados, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo. Tenemos privilegios que no valoramos. ¿Por qué? Porque llevamos, como te digo, desde el advenimiento del neoliberalismo, un cambio de mentalidad radical en el que nos quieren convencer que nosotros somos el problema, cuando el problema son los que nos quieren dominar. Sí, el problema está en que nos Nosotros no saquean. ¿sí? Entonces, hablando de ideología, la ideología no es nada más un corpus de ideas políticas, sino también, como te decía, un corpus de prácticas que te van a llevar a la acción. Y sobre todo que te van a llevar a tú mejorar tus condiciones de vida o a empeorarlas. Que te van a inspirar a hacer cosas grandiosas o te van a dejar en la depresión más grande. ¿Por qué? Porque mediante la polarización, mediante el elitismo, mediante la segregación planificada, como le llaman en ciertos estudios de sociología política, mediante la cooptación, tú eliges a las mejores gentes de una generación y a esas gentes les vas a dar becas, les vas a dar apoyo, pero a cambio de ¿qué? De tu lealtad. Y desgraciadamente no
no para el desarrollo del país, sino simplemente para el desarrollo personal solamente. Y ese es un problema. Cuando a ti te cooptan, quiere decir que mediante el ofrecimiento de una beca, tú ya estás obligado a lealtad de por vida a un político, a un empresario o a una institución. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes que correr paralelo con la ideología de esa entidad. Sí. Y eso es lo que no se comenta mucho en México, que en Estados Unidos es muy, 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 muy conocido y abierto. Todos aquellos que son becarios, todos aquellos que obtienen la posibilidad de ir afuera o de estudiar en una universidad privada en este momento, tienen que devolver algo a esa universidad o a esa institución, ya sea mediante colaboraciones económicas, mediante seminarios, pero esa colaboración tiene que ir en línea con los lineamientos de esa entidad. Y tú no puedes cambiar eso sin que tú te veas atacado por eso. Entonces estamos hablando de que cuando tú aceptas un favor y estás obligado de por vida a pagarlo, a pagarlo, entonces no puede haber realmente una libertad de pensamiento, una libertad de prensa y mucho menos una libertad de opinión. Por eso es que no se entiende, si tú lo ves desde fuera, porque lo que platicábamos hace rato. ¿Por qué la Ciudad de México, que se supone que era la ciudad más liberal, de repente cambia y se descontenta con Andrés Manuel? Y es justamente por eso. Porque generalmente la gente que votó por Andrés Manuel, más bien, que votó por Cloutier, que después apoyó a Andrés Manuel, después se desencantó con cuando gana Calderón y Andrés Manuel hace bueno, primero Cárdenas, ¿no? En los 90, ¿no? Primero Cárdenas, Cloutier, exacto. Cárdenas, después Andrés Manuel, después la cuestión del desafuero, etcétera, 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 etcétera. Es la misma generación que crece con el neoliberalismo, sí. cambia, y entonces, ¿qué pasa? Que ven el cambio como un cambio de forma, como una apertura a la libertad que no tenían en el prianismo. Pero para ese entonces toda esta gente ya habían pasado un proceso de elitificación, es decir, todos ellos vienen de una situación económica de clase media, de clase baja a media baja, y ya para los años 2000 ya todos forman parte de la clase media alta o alta, en una sola gente. Sí. Entonces, cuando el PAN les promete cambio, ¿qué les promete? Sí, pues que les Bajar impuestos,